Buenas tardes, amigos, hermanos. Gracias damos nuevamente al Señor por permitir una vez más anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios, que nos trae salvación a todo aquel que lo cree, como el mismo Señor lo dijo. El que cree el Evangelio es salvo, y aquel que no cree el Evangelio es condenado. Para poder anunciar el Evangelio, quiero tomar unos textos de Romanos capítulo 3, 9, unos par de versículos. Aquí el apóstol Pablo comienza en los Romanos hablando que él va a ir a predicar el Evangelio, su deseo es predicar el Evangelio, y muestra la condición del hombre, tanto gentiles como israelitas. Él ya expone la condición del hombre ante Dios, que no es nada buena, capítulo 1, del 18 en adelante, capítulo 2 y parte del versículo 3, muestra la condición para luego anunciar el Evangelio, para luego anunciar estas buenas noticias del versículo 24 en adelante. De Romanos 3, ahí él empieza a hablar esta buena noticia, el Evangelio, que el hombre, que nosotros los creyentes lo hemos recibido, y aquel que no lo ha recibido, su deber es recibirlo. El Señor no lo obliga, no le fuerza, pero en el momento que el hombre ya escucha el Evangelio es responsable ante Dios. Y Romano, por ejemplo, mostrando la condición de todos ante Dios, Romanos capítulo 3, 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los gentiles, ¿eh? Pablo dice, porque él es israelita, entonces en ninguna manera, pues ya hemos acusado o hemos señalado a judíos y a gentiles que todo, y esta palabra todo, lo incluye a usted, me incluye a mí, todo están bajo pecado, bajo el control, bajo el poder del pecado. Romanos 3:9 dice cuánto están, como está escrito, citando el Salmo, Salmo 53, Salmo 14, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Podemos decir que justo es colocar una estaca varios metros de nosotros, y nosotros debemos caminar rectamente sin desviarnos, y ninguno de nosotros puede caminar rectamente, sino que se desvía. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos nosotros nos descarriamos, dirá Isaías, no hay quien entienda a Dios, sino solo a través del Espíritu de Dios, dirá Corintios, capítulo 2, del 9 en adelante. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, y dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termina Romanos, hablar de esta condición, Romanos 22, al final dice, porque no hay diferencia, otra vez no hay diferencia, es decir, somos todos iguales. Viene hablando de nuestra condición ante Dios de pecado, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, el 23, y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y ahora viene el Evangelio, pero para poder entender el Evangelio, para poder apreciar el Evangelio, debemos primero entender nuestra condición ante Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios santo, un Dios justo, que en su santidad no tolera ni la más mínima sombra de pecado. Adán un pecado y fue echado de la presencia y gloria de Dios. Y aquí dice que todos pecaron, todos le hemos fallado a Dios, porque pecado es fallar. Todos nosotros le hemos fallado. Consciente o inconsciente, hemos pecado ante Dios. Y dice, todos han pecado y todos también están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho el pecado en el hombre, en el género humano?
El pecado ha corrompido al hombre, ha matado al hombre, lo ha condenado. El pecado ha hecho del hombre una de las criaturas abominables. Suena áspero, pero es la verdad. Y es más, a veces se escucha, dice, el alma vale más que los tesoros de este mundo. Pero vemos en la Escritura que es lo contrario. Que es lo contrario. Isaías 2, 22 dice que el hombre no tiene valor. El salmista dice que el hombre es pesado en balanza y pesa menos que nada. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos entender esto? Por ejemplo, ¿qué pasará si usted comprara, por ejemplo, comprara 10 kilos de carne, la mejor carne, la carne más cara, ¿verdad? Y de repente usted va y ve esa carne, la compra, y ve que esa carne, pasa un tiempo, la tiene ahí, se pudre. Está podrida, está mala, está completamente, totalmente mala. ¿Qué precio tiene esa carne? ¿Tiene valor? ¿Tiene un valor alguno? Si está toda podrida. Isaías, capítulo 1, verso 6, dice que el hombre está podrido. Completamente podrido. De los pies a la mollera. Podemos ver otro ejemplo acerca del valor del hombre en su condición de pecado. Por ejemplo, si usted compra un vehículo nuevo, carísimo, pero algo pasa en este vehículo, y este vehículo se echa a perder totalmente, completamente. Ni siquiera sirve para repuesto. Ahora usted quiere vender este vehículo, ¿cuánto le dan? Sí, ¿cuánto vale? ¿Tiene precio? ¿Tiene valor? No vale. ¿Por qué? Porque está totalmente malo. Así también Dios dice de nosotros. Dice aquí, todos se hicieron inútiles. El hombre fue creado con un propósito. Todos nosotros fuimos creados con un propósito. Pero al entrar el pecado en nosotros, nos corrompió. Y somos inútiles, dice Dios. No estamos cumpliendo el propósito. Y no que seamos parte, tengamos algo bueno, no. Dios dice totalmente estamos corrompidos. Así como ese vehículo ni siquiera las latas sirven para repuesto, nada. Así está el hombre. El hombre tiene que ser hecho totalmente de nuevo. Tiene que ser nueva creación, nueva criatura. Y entonces, el pecado ha hecho de nosotros esto. Ahora Dios, ¿por qué nos salva? ¿Por qué Él quiere salvarlo a nosotros? La salvación tiene un costo incalculable. Salmo 49 dice que la salvación del alma, no dice que el alma, la salvación del alma es de un costo muy elevado. Parafraseando el texto allí, 49:6 en adelante. No hay riqueza en la tierra para salvar el alma. No hay. Porque la salvación, el alma, y Dios quiere salvar al hombre, no porque Él necesita del hombre, no porque Él no necesita, porque el hombre es algo. Él quiere salvar al hombre porque Él quiere. Si leemos Efesios, Él salva al hombre porque Él quiere. Y cuando salva al hombre, el salvado puede decir, Dios, como dice Pablo en los Corintios, Dios salvó, no, dice, escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Primera de Corintios, lo podemos encontrar. Dios quiere salvarnos, a pesar de él. Y eso es por pura gracia, por su puro amor. El amor motiva a salvarnos. Dios quiere salvarnos, y aquí el texto bíblico dice, siendo el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios quiere salvarnos. Y cuando nosotros somos salvos, adquirimos un valor. Ahora el creyente adquiere un valor para Dios. Pero en sí no, porque pensaba en esto,
Por ejemplo, si alguien compra un mate, un ejemplo, a veces doy ese ejemplo, compra un mate en un negocio, ¿verdad? Y una persona importante compra otro mate. Por ejemplo, una reina que tiene, ¿verdad? Una reina, la reina de España, ¿no? Compra un mate en ese mismo lugar, del mismo material, al mismo precio. Si el mate costó 10.000 pesos, ¿cierto? Y yo compro ese mate, ella compra ese mate, y pasan los años, yo quiero vender ese mate. Si me costó 10.000, no me van a dar ni 3.000 pesos. Pero si la reina quiere vender el mate, tiene otro valor, superior. Porque el mate, no es que el mate valga en sí, sino quién lo posee. Nosotros adquirimos un valor porque somos de Cristo. Nosotros dice Dios que somos vaso de barro. Somos vaso de barro. Pero somos de Él. Fuimos comprados por Él. Le pertenecemos a Él. Tenemos un valor porque el valor nos da Cristo. Cristo nos da ese valor. Y aquí dice que nosotros aquí habla de la justificación, porque nosotros no somos justos, como dice Romano, pero necesitamos ser justos, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser salvados. Y Dios nos salva por pura gracia, y aquí dice, gratuitamente, gratis, porque nosotros no tenemos cómo pagar. La salvación es altísima, el precio que el Señor paga. Porque aquí dice, gratuitamente, en su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí está hablando que Cristo nos redimió, nos compró. Y todo aquel que cree esta verdad se aferra a este mensaje, porque después de hablar el apóstol Pablo, nuestra condición, que nosotros somos inútiles, somos impotentes eh, para ser salvos, cuando éramos débiles, dirá en el 5, 6, más adelante. Entonces, hablando de esta condición de nosotros imposible de salvarnos, y que Dios lo hace todo, y él dice al final, el 28, concluimos, pues, en el 3:20 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y el 28 dice, 3:28, concluimos, pues, o sea, después de un estudio, de un análisis, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe. O sea, la salvación es gratis, es un regalo para nosotros, pero nosotros nos apropiamos de esta salvación por la fe. Y por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:17, 16 también hablan adelante, dice, el pecado nos condenó. Pero dice que así como fuimos condenados por causa de Adán y por nuestro propio pecado, así también por Cristo nosotros somos justificados si recibimos el don de la justicia, si recibimos este regalo de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que recibir? Como Dios nos dice, por la fe. Dios nos pone adelante la maldición y la bendición, esta gracia. Estas dos cosas están en nosotros. Dios dice que el hombre está bajo maldición por causa del pecado. Pero el hombre puede elegir las gracias de Dios, puede elegir el Evangelio, puede elegir a Cristo, que obró por nuestra salvación. Si lo recibimos, dice, somos justificados ante Dios. Y Dios nos pone estas dos. Deuteronomio 30:19 dice, te pongo la vida delante y la muerte, la bendición y la maldición. Salmo 109:17 dice, aquellos que aman la maldición desprecian la bendición y la bendición se alejará de ellos. Mire, la bendición, si usted no quiere recibir la bendición, Dios le habla una y otra vez, la bendición se va a alejar de usted. ¿Cuándo es el momento de recibir la bendición? La salvación que Dios ofrece. Las escrituras están claras, que si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación.
Pero muchos dicen que endurecen su corazón, desprecian la benignidad, la paciencia de Dios que guía al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y el hombre que endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina, remedio. La salvación es un regalo cuando se obtiene ahora, no mañana, porque no podemos jactarnos del día de mañana, porque quizás no haya un día de mañana para nosotros. No sabemos si mañana seguiremos viviendo. La salvación es un regalo. El costo es incalculable. Dice que Cristo nos redimió. Y Dios dice, a quien Él puso, a quien puso como propiciación fue a Cristo. O sea, aquí nos explica que Cristo nos redime, la salvación es gratis para nosotros, es un regalo, la obtenimos por fe, el costo la pagó Cristo. Él nos redimió, Él pagó la deuda, Él pagó el precio. ¿Cómo? Dice, Dios puso a Cristo como propiciación. Como propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa que Dios haya colocado a Cristo en propiciación? Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos ser castigados. Nosotros merecíamos la ira de Dios por causa de nuestro pecado, la maldición, la condenación. Pero Dios, en su gracia, en su amor y misericordia, Él quiere, por pura gracia, salvarnos. Y para eso Él envía a su Hijo a salvarnos. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo. Y Él vino al mundo a salvar a los pecadores, a nosotros, a salvarnos de esta condición. A salvarnos. ¿Y qué hace para salvarnos? Pablo a los Corintios, 15:3. Cristo murió. Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Cristo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Él murió. Y nosotros debemos creer en Cristo. Que Él es Dios, que Él es hombre. Dos naturalezas en su ser. La divina y la humana. Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino con un propósito, a salvarnos. Y para salvarnos tuvo que morir. Y allí en la cruz, Dios dice que Él tomó nuestros pecados, todos nuestros pecados, y los cargó sobre su Hijo. Los cargó sobre su Hijo en su espalda. Y a Cristo le agradó salvar nuestras vidas. Él quiso hacerlo, se ofreció, Dios ofrece a su Hijo y Él también se ofrece para salvarnos, dice Pablo. Cristo me amó y se entregó a sí mismo. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado. Él se ofreció. El Padre lo ofrece y Él se ofrece. El amor de Dios, el Padre, el amor del Dios Hijo hacia nosotros. Y entonces Cristo lleva nuestros pecados en su cuerpo allí en la cruz, en esas horas de tiniebla. ¿Y qué hace Dios con Él? Lo desampara. ¿Para qué? Por causa de nuestro pecado. Lo desampara para ampararnos a nosotros. No solo eso, sino que lo castiga. Lo hirió. Por causa, dice el profeta, por causa de nuestros pecados. Y ese fue el plan de Dios para salvarnos. Y aquel que no hizo pecado, Cristo, no cometió pecado. Él es santo, Él es puro. Pero Él se le cargó nuestros pecados y Él fue tratado como si hubiese pecado. Él murió bajo maldición. Pablo a los Gálatas dice, nosotros éramos pecadores por causa de quebrantar la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, maldito.
Eso éramos nosotros, los creyentes. Y si usted no ha creído en Cristo, sigue en esa condición de maldito. Pero dice, Cristo me redimió, me rescató de la maldición. Pero hecho por nosotros maldición. Nosotros éramos anatema. Y si usted no ha creído en Cristo, es anatema, maldito, separado de Dios por causa del pecado. Pero Cristo allí fue anatema. Él fue desamparado por Dios, apartado por Dios para ser castigado, y fue castigado para que nosotros pudiéramos ser amados por Dios, para que el amor de Dios se derramara en nosotros, en nuestros corazones, como dice Pablo en Romanos 5:4. El amor de Dios se ha derramado en nosotros por su Santo Espíritu. Ahora somos amados por Dios. Y Dios nos ha dado a su Hijo. Y como somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Tenemos una esperanza. La muerte para cada creyente es una bienaventuranza. Pablo dice, para mí el morir es Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El ángel en Apocalipsis dice, bienaventurados los que mueren en Cristo, porque descansarán, dirá Isaías. Descansarán todos aquellos que confían en Dios. Pero aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan el amor de Dios, siguen siendo objeto de la ira de Dios. Y cuando Dios coloque fin a su paciencia, esas personas que rechazan el Evangelio, rechazan la gracia, van a experimentar la ira de Dios. Dios lo ha hecho todo. La salvación está hecha. Dios está llamando. Y el llamado es urgente. Él envía a los suyos que vayan y prediquen este mensaje, porque Dios quiere que todos sean salvos. Que todos. Y el mensaje ha llegado a usted. La responsabilidad es de usted. Si usted rechaza el Evangelio, ¿de quién es la culpa? Por ejemplo, si usted está en un cuarto oscuro y viene la luz, usted tiene la ventana abierta, pero viene la luz y usted ve su desorden. Y entonces, ¿qué hace con la luz? Le cierra la cortina, le cierra la puerta. ¿De quién es la culpa? ¿De la luz o de aquel que cierra la puerta? Bueno, el Señor dice, Él es la luz que ha venido al mundo. Él nos muestra nuestra condición para que vayamos a Cristo. Pero qué dice el texto bíblico de Juan 3:19? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos dos grandes realidades espirituales, totalmente opuestas. El que cree tiene vida eterna. Es un regalo. Se obtiene por creer. Tiene vida eterna. No dice que tendrá, sino que en el momento que el hombre escucha el Evangelio, este mensaje glorioso, y se aferra a él, viendo su condición y que nada puede hacer por causa de la santidad y justicia de Dios, pero por causa del amor de Dios le ofrece un Salvador, y entonces este hombre, esta mujer, cree esta verdad y se aferra a Cristo. Se aferra a Cristo. Y entonces es salvo. Tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:10 en adelante y 12, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Qué tiene? Juan 3:36, la segunda parte, la ira de Dios. En este mismo instante, en este mismo segundo, la ira de Dios está sobre usted, que no ha creído en Cristo. Pero si usted ha creído en Cristo, ha escapado de la ira de Dios, ha sido rescatado de ese lugar. Tiene vida eterna. La salvación es un regalo, no por obra. Voy a leer el nuevo texto para terminar, los textos que he leído. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos somos iguales, todos estamos en el mismo saco, estamos hechos del mismo barro.
Todos nosotros hemos pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios no está buscando, Dios busca al hombre. Dios está llamando. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. Cuando venimos a Cristo ahora, fuimos hechos de nuevo. Imagínense un microondas ahí en la casa. Se echó a perder. No sirve, es inútil. Hay que sacarlo de allí, ¿verdad? Y tiene dos opciones. Ser arreglado para que vuelva a su lugar, o si no, es ser echado a la basura. Quemarlo, ¿verdad? Porque ya no está cumpliendo el propósito. Pero entonces usted arregla este microondas, este horno. Ahora, este microondas va a volver a su lugar. Va a cumplir el propósito por el cual fue hecho. Así también nosotros. Nosotros nos hemos echado a perder completamente. No hay nada bueno en nosotros. No había nada bueno. Pero Dios nos hace de nuevo. Ni siquiera servíamos para repuesto, podemos decir. Nada bueno. Dios nos hizo de nuevo. Ahora somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, para cumplir el propósito por la cual Dios nos creó. Somos de Cristo. Un día nos llevará a la casa de nuestro Padre. El Padre de nuestro Señor. Él es hijo único de Él. Único. Igual a Él. Nosotros diferentes. Nosotros éramos criaturas del Creador, criaturas caídas. Pero al creer en Cristo, al recibir a Cristo, Dios nos da un derecho, nos adopta. Y ahora Él nos dice que podemos mirarle a Él y decirle, Padre, es nuestro Padre. Él nos adoptó. Pero si usted no ha creído en Cristo, usted no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Es un hijo del diablo. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. No importa quién sea. Lo que haya hecho, lo que haga, no. Cuánto benefactor sea, no. Y usted va a recibir, si usted sigue, no cree en Cristo para ser hijo de Dios, usted va a ser heredero de todo aquello que le pertenece a Satanás. Y en aquel día que parta de este mundo sin Cristo, si lo hace, no cree en Cristo, Dios tendrá que decirle, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está Satanás y sus ángeles. Usted decide. Usted ha oído el Evangelio. Cristo vino al mundo a salvar. No lo desprecie. No desprecie el regalo de Dios. Crea en Jesucristo y gozará de tener sus pecados perdonados, aunque estos fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y Dios no se acordará más de sus pecados. Y la salvación es suya, porque Dios se la da. Y usted la puede recibir, como dice Romanos 3, 28, por la fe. Porque todos hemos pecado, destituido de su gloria, pero justificado gratuitamente en su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos las gracias, como siempre, a nuestro hermano Alejandro, que nos ha traído la palabra del Señor, siempre tan claro, tan directo. Creo que si usted ha escuchado en más de una ocasión el Evangelio, podrá ya tener un buen nivel de conocimiento de qué se trata el Evangelio. Lo hemos dicho en numerosas oportunidades, nosotros no estamos aquí para entusiasmarle a usted a que se inscriba en una iglesia, que se convierta a esta religión. Nosotros no somos religión. Nuestro Señor Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Él vino a salvar y a perdonar lo que se había perdido. Estos somos nosotros. Para esta segunda parte, les voy a invitar a que hagamos una revisión. Les voy a dejar el video y les voy a dejar muchas citas que usted puede revisar después. Es siempre importante e interesante que usted pueda revisar las citas que damos
van a quedar incluso escritas en el video para que podamos tener un buen estudio posterior, ¿ya? No se quede solo con lo que vemos acá. Es importante, pero no se quede solo con lo que vemos acá. Quiero que revisemos muy rápidamente, por eso es que hay un trabajo posterior, el libro de Hebreos. Es un libro que se considera una carta, una epístola. Algunos pensaron durante un tiempo que fue escrita por Pablo. Sin embargo, por la forma que está escrita, al parecer, no habría sido él. Se dice que podría haber sido Lucas, incluso Apolos o hasta Bernabé. Pero el autor humano no es relevante, sino más bien lo relevante es el autor que está detrás del ser humano y que es Dios. Nosotros entendemos y creemos firmemente que toda la escritura, el libro de los Hebreos también, fue escrita por Dios. Esta carta en ninguna parte dice que está dirigida a los hebreos. Ahora, por el contenido que tiene, evidentemente está muy dirigida a los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo del cual también Dios envió al Mesías. Fíjense que en esta escritura, Dios nos indica que hay dos tipos de personas. Hay muchas clasificaciones, pero voy a quedarme con esta. Dos tipos de personas delante de Dios. Los judíos, su pueblo, y los gentiles, los que no somos judíos. ¿Okay? Ahora, hay unas diferencias muy fuertes entre ambos. Los judíos, el pueblo elegido por Dios, y los gentiles, nosotros no elegidos por Dios. Ya, esa diferencia ya es tremenda. Pero de ambos pueblos se dice algo que es común, completamente común. Dice que somos pecadores. No es agradable la declaración. No nos gusta, pero es lo que tenemos que decirle y tenemos que decirnos. Somos pecadores. No por los judíos ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido, se libran de esto. De hecho, Dios dejó una serie de reglas para que el judío pudiera hacer después de que ha pecado. Cuando ha pecado tenía que hacer algo. Bueno, y nosotros, como no judíos, no podemos negar que el pecado vive en nosotros. Así somos. Nuestros cuerpos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones nos llevan a caer en el pecado. Los judíos, que se llaman el pueblo de Dios, no recibieron al Mesías. Dios prometió un Mesías, Jesús. Lo señaló en 3 oportunidades, por lo menos. Una voz del cielo dijo que Él era su Hijo, el enviado, aquel en quien tenía todo su contentamiento. Él se complacía en Él, lo señaló delante de multitudes. Dijo que lo siguieran, que lo oyéramos a Él y solo a Él. Y el pueblo judío no lo recibió, no lo aceptó. Por eso es que Dios adopta otro pueblo. Adopta otro pueblo, los gentiles, nosotros, los que no somos judíos. Ahora, también el Señor en este pueblo nuevo, podríamos llamarnos los cristianos, el Señor recibe a todo tipo de personas. Gentiles como nosotros, judíos también, que han entendido que el judaísmo como religión no les lleva a Dios y han adoptado han recibido a Cristo en su corazón. Muchos judíos recibieron a Cristo en su corazón, muchos, incluso al día de hoy. Hebreos es una carta que está dirigida especialmente a los judíos. ¿Cuál es el fin? Demostrar con la Escritura, con muchas citas del Antiguo Testamento. En Hebreos hay muchas citas al Antiguo Testamento
para demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el gran objetivo, el gran objetivo. Ahora, esto no significa que en la carta a los hebreos no haya mensaje para nosotros, los cristianos, la gran mayoría no judíos, y que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. O sea, nosotros ya creímos lo que aparece en esta carta. Ya creímos que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador. Ya lo creímos. Usted, amiga, amigo, que probablemente es gentil, no es judío, pero si es judío no importa. ¿Ha creído esta gran verdad que está en este libro? ¿La ha creído? Primero, que usted y yo somos pecadores, que no tenemos cómo limpiar ese pecado. Y segundo, que Dios envió a su Hijo, a Jesús, y Él es el Hijo. No es otro, Él es el Hijo. Y que ha venido para poder limpiar el pecado, perdonarlo, hacer justicia. ¿Por qué es importante conocer estas grandes verdades? Conocer a Dios, conocer a Jesús. Bueno, Él ha sido señalado, como dije, como el Cristo, el Mesías. Él es el Redentor. Los judíos esperaban un Redentor, pero ellos esperaban un Redentor del yugo invasor. En algún minuto los sirios, los babilonios, Egipto, los romanos, no sé, los nazis, los árabes. Los judíos han estado asediados toda una historia. Y por eso son un pueblo con un poder bélico, guerrero enorme, tal vez la potencia mundial, porque ellos han estado expuestos a invasiones y guerra permanentemente, permanentemente. Bueno, ellos no creyeron que Jesús era su Redentor, el Mesías prometido, porque no vino con espada, no vino a derrocar al pueblo romano que los tenía oprimidos en ese momento. No. Probablemente dirán ellos que cómo es posible que este Jesús que vino no nos libró del holocausto nazi. Y así han permanecido ellos aún esperando al Mesías. Imagínense la sorpresa que tendrán cuando ese Mesías venga en el cielo y venga y se siente en el trono y ellos le vean y se den cuenta que es aquel al que ellos rechazaron. Bueno, el Señor tiene lo suyo para el que es su pueblo y que le rechazó. Pero usted no puede unirse a ese pueblo. Usted primero es gentil y segundo, ¿cómo nos vamos a seguir uniendo a un pueblo que rechaza al Mesías, que es el Cristo? Este Mesías libera, este Mesías perdona, este Mesías limpia, este Mesías intercede. Este es un Mesías enviado por Dios. Y le quiero contar que este Mesías está hoy ofreciéndole todas esas, perdón, salvación, justicia, reencuentro con Dios, mediación, paz. Vamos a revisar algunas de las cosas que trae este libro, lo vamos a hacer muy rápido, pero usted se queda con tarea. Vamos allá, voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Compartiendo pantalla, entonces tenemos lecturas recomendadas. ¿Qué nos trae este libro interesantísimo de la epístola a los hebreos? Mire, capítulo 1, versículos del 1 al 3, evidentemente. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús no es un profeta, superprofeta, un ángel que vino, una imagen, un superhombre. No, Jesús es Dios. Muy rápidamente, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló antes por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, escuche bien, heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Y vienen más explicaciones. Jesús es Dios. Jesús creó todas las cosas en conjunto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, y Jesús estaba creando todas las cosas. Él es desde siempre y hasta siempre. Él es Dios. Primera gran verdad que nos revela este libro. Superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Tenemos religiones que hablan de que Jesús, reconocen que Jesús fue una persona excepcional y dicen que Él es un ángel. ¿Por qué menospreciar? ¿Por qué deben menospreciar? No. Es incomprensible si toda la Escritura nos habla del Señor, nos habla de su grandeza, nos habla de su poder y de su igualdad con Dios. Él es coigual con Dios. Él no es menos que Dios. Y está indicado acá, capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Adórenle, todos los ángeles de Dios. Adórenle. No hay ningún ángel al que se le haya dicho que adore al Señor. Él es superior a los ángeles. No podemos rebajarlo a la categoría de ángel solamente. El capítulo 2 nos muestra una verdad tremenda. Una verdad tremenda. Dice el 14 que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús Dios, Jesús superior a los ángeles, se hace hombre. No deja de ser Dios, pero se hace hombre. ¿Saben para qué? ¿Para qué se hace hombre? Para que un hombre perfecto pueda pagar por el pecado de todos los hombres imperfectos. Dios había establecido que la paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecemos morir por nuestro pecado. No merecemos vivir. Y no tenemos cosas buenas que ofrecerle a Dios. Son inmundicia, dice el Señor. Si un hombre pecador ofrece sacrificios a Dios, es un hombre sucio que ofrece inmundicia. Quien tenía que ofrecer algo a Dios por el pecado era uno sin pecado, el único. Porque es Dios, porque es superior a los ángeles. Se hace hombre, pero sin pecado. Y llega a ser lo que acá en este libro está titulado por ahí, el autor de la salvación. El autor de la salvación. Se hace hombre para ser coigual con nosotros, sin dejar de ser Dios, y siendo hombre, teniendo un cuerpo de hombre perfecto, Él va a la cruz y entrega su vida. Por usted y por mí. Por mí, porque creí. Si usted ha creído, entonces también Él es su Salvador. Pero si usted no ha creído, usted solamente es un espectador. Está observando lo que pasó. Pero no puede apropiarse de esa salvación. Tiene que creer en Cristo como su Salvador. Superior a Moisés. Usted no se imagina lo que significa para los judíos que le digan que ha llegado uno que es superior a Moisés. Ellos tenían a Moisés como su Mesías. Moisés era su Mesías. Moisés los lideró, los sacó de Egipto, de la esclavitud, más de 400 años. Él los saca de Egipto, los conduce por el desierto, los lleva a la tierra prometida. Les da mandamientos y ordenanzas. Moisés conversaba con Dios directamente. Moisés, un elegido de Dios,
Pero Dios nunca desconoció que Moisés era también un hombre pecador. De hecho, no le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés está con el Señor hoy, no tenemos ninguna duda. Pero Jesús es superior a Moisés. Para un judío, esto era un golpe. De hecho, el apóstol Pablo, que estuvo con muchos pueblos en sus viajes, el apóstol Pablo, cuando predicaba estas cosas, se llevó más de algún encuentro, un encontrón, cárcel, golpes de judíos que no podían tolerar que dijera que Jesús era superior a Moisés. No lo podían tolerar. Pero esto lo dice Dios. Y por eso es que Pablo lo repetía, y yo se lo digo hoy en base a la palabra. Hecho superior a Moisés. Hasta aquí estamos hablando de la única persona para el pueblo judío que podía ser el Mesías. El único. Nadie más. Y no quisieron creer. ¿Y usted ya quiere creer? Gran sumo sacerdote. Fíjese que para que el pueblo judío pecador se pusiera de buenas con Dios, para comunicarse con Dios, existían los sacerdotes que obraban sacrificios permanentemente, que eran sacrificios de animales que limpiaban temporalmente el pecado, pero había uno que era el sumo sacerdote, y ese tenía algunos roles, como por ejemplo una vez al año entrar al lugar santísimo, donde Dios estaba, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el arca, donde Dios, su presencia estaba ahí, y el sumo sacerdote entraba, y cuando salía todo el pueblo se alegraba, porque cuando salía de ese lugar, si no era fulminado, si no moría, y salía, significaba que Dios había aceptado el sacrificio y había perdonado. Y de Jesús dice que Él no es un sumo sacerdote más, es el gran sumo sacerdote. Porque ¿sabe lo que pasó con Jesús? Jesús entró al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios, y entró con un sacrificio que era la ofrenda perfecta. Ya no era un cordero, ya no era un palomino, ya no era un pequeño animalito sin defectos. Él entra con su propia sangre derramada. Así entra a la presencia misma de Dios, y Dios se agrada de ese sacrificio, y se agrada tanto de ese sacrificio que dice en este libro que ya no es necesario ningún otro sacrificio más. Crea en este sacrificio del Señor Jesús y serás salvo, y ya no hay más sacrificios. Ni Cristo Jesús tiene que hacer más sacrificios, ni usted ni yo tenemos que hacer más sacrificios. Usted dirá, entonces yo creo y después sigo como venía, ¿verdad? Sigo haciendo las mismas de siempre. ¿Sabe qué? Si usted cree de verdad en su corazón y Cristo Jesús le perdona y viene a morar en usted, no hay ninguna posibilidad que usted siga haciendo las mismas. No. Eso es pensar con la maldad que nos caracteriza. Pero Dios no es así. Dios no tiene maldad, solo hay amor en Él. Dios nos salva, Dios nos sella, viene a morar en nosotros y quita ese deseo de la maldad permanente. Puede haber maldad, pero va a ser un accidente. De eso podemos hablar otro día. Mediador de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto ahora. El pacto antiguo era en las ordenanzas y los mandamientos. Dios prometió estar con su pueblo y el pueblo tenía que cumplir sus ordenanzas y sus mandamientos. 10 mandamientos, un poco más de 600 ordenanzas o pequeñas reglas de cosas de qué hacer o qué no hacer. Qué cosas puedo, qué cosas no puedo. Y Jesús en el capítulo 8 nos dice que ahora es un mediador de un nuevo pacto.
¿Cuál es ese pacto? El pacto en su sangre, porque Él entrega su vida, Él derrama su sangre. Y ese pacto es nuevo. Y ya no nos confiamos de una ley que no podemos cumplir, nos confiamos de un pacto de sangre de Cristo que Él ya lo cumplió. O sea, no depende de mí. Gracias a Dios. No depende de mí, no depende de usted. Si de nosotros dependiera, como le pasó al pueblo judío, no entra nadie al reino de los cielos. Absolutamente nadie. Quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. No hay nadie que pudiera cumplir el pacto antiguo. Cristo establece un pacto nuevo en su sangre, en su sacrificio en la cruz, y nosotros nos aferramos a él. Dice el capítulo 9 que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Es suficiente, es una obra totalmente suficiente. Y dice que el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para llevar los pecados de muchos. ¿Está usted dentro de esos muchos? Ojo, que termina el versículo y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cristo viene. Y sabe que ya no viene a perdonar más pecados y ya no viene a hacer un nuevo sacrificio. No, no es necesario. Él, cuando venga, vendrá sin relación con el pecado. Ya no viene al tema pecado. Viene a llevar a su pueblo, porque está preparando un lugar para nosotros. Él es el autor, el consumador de la salvación. En el capítulo 10 también se nos refuerza, bueno, en esta ocasión se le reforzaba con fuerza a los judíos, pero podemos leer versículo 15 en adelante. Mire, el 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Señor viene a morar en nosotros. Ya es una ley en la que yo no hago, yo creo. Y dice el 17, escuche bien, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión o perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Ni Cristo Jesús tiene que hacer una nueva ofrenda, ni menos usted o yo. Gracias sean dadas a nuestro Dios, que ahora ha querido llamarse nuestro Padre, que nos ha dado su Hijo, y el sacrificio de Cristo Jesús quita el pecado para siempre. El capítulo 11 nos habla de la fe, y es lo que estamos llamando a que usted ponga en Cristo Jesús. Es pues la fe, escuche bien, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiso hacerlo así. El día que yo me convierto al Señor y que acepto la salvación en la obra de Cristo Jesús, a mí no me pasa nada, no veo nada, no me pone una aureola en la cabeza, no ando más luminoso, ni pasa nada externo. No se ve la salvación. La salvación se evidencia porque tú pasas de ser una criatura antigua, pecadora, a una criatura nueva, salvada. Pecadora. Se supone que bastante menos. Ojalá nada, pero no podemos decir que nada. Pero es una criatura salvada y pasamos a llamarnos hijos. Ahí se evidencia la salvación. Por lo tanto, la salvación y la fe es en algo y que no se ve. De hecho, al Señor no lo vemos. No lo vemos, no necesitamos verlo. Es un tema de fe. ¿Quieres poner la fe en Cristo Jesús? ¿Quieres poner tu fe, tu confianza y tu certeza y convicción? No es con duda, es sin duda. Cuidado. Capítulo 12.
léalo con calma. Versículos del 12 al 29, léalo con calma. Hay promesas también para aquel que rechaza esta gracia, que rechaza este regalo. La gracia es algo que Dios te da porque te lo quiere dar, porque te ama, me ama. Rechazar la gracia por cosas temporales, cosas que vemos aquí, cosas agradables, pero que son contrarias a Dios, que no son lo que el Señor nos invita. El rechazo de Cristo trae consecuencias permanentes. Dios no tolera el pecado en su presencia. Por lo tanto, tú en la eternidad no estarás en la presencia de Dios. Y el pecado mío ya está perdonado por Cristo Jesús, por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Si fuera por lo que yo hago, me llevaría mi pecado y no estaría en la gracia, en la presencia de Dios, jamás. Pero Él me borra, me limpia, me elimina, se pone al frente, es un filtro. Y el Señor me recibirá en la gloria. ¿Quieres ser recibido en gloria? Con tu pecado perdonado, cree en el Señor Jesucristo. Aquí están las citas, léelas, revísalas y confirma que Jesús es el Cristo, es el Salvador, es Dios y quiere darte el perdón y la salvación. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos. Tu mensaje es profundo, es relevante. Tu mensaje es paz para nuestras almas. Tu mensaje es potencia. Es demasiado importante para que lo tomemos como un mensaje más. No es algo que esté de moda. No es un nuevo producto o servicio. Es una eternidad que podremos pasar en tu presencia. En vez de seguir por un camino cómodo, ancho en esta tierra y pasar la eternidad fuera de tu presencia, lejos de tu presencia, tinieblas. No queremos eso. Tu Hijo Jesús hizo la obra. Tu Hijo Jesús nos llama una vez más. Atendamos este llamado y tendremos esta salvación que nos promete el Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.